confirmados, así también se suma una nueva defunción para una totalidad de 29 y pueden ver ustedes la distribución en una escala de colores en el mapa, en donde lógicamente hay mayor concentración de casos confirmados para cada uno de los estados. Son ya un total de más de 11,008 personas las que han sido estudiadas como o desde que son casos sospechosos de COVID-19. En la siguiente diapositiva podemos observar la distribución de carga de enfermedad por estado. Es similar, digamos, a la que tenemos en la diapositiva anterior, en donde tenemos el mapa, donde se puede notar dónde existe la mayor carga de enfermedad, en qué estado se está produciendo, pero de hecho la quisimos precisamente presentar de esta manera porque queremos también ver el contraste con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos muestra ahora la tasa de incidencia acumulada, es decir, la cantidad de casos, pero en comparación con una base poblacional. No es lo mismo tener 10 casos en una población de millones de habitantes que tener esos mismos 10 casos en una población de solo miles de habitantes. Por lo tanto, eso en su momento revela que estamos teniendo sí mayor transmisión o mayor afectación en función de la tasa de incidencia acumulada. Entonces veamos cómo aquí se da la diferencia. Si recuerdan, Ciudad de México y Estado de México tenían la mayor carga de enfermedad, pero y entonces ya cuando lo vemos en base poblacional, es decir, a través de una tasa de incidencia acumulada, entonces ya las posiciones cambian. Y de hecho tenemos que Quintana Roo es la que tiene la mayor tasa acumulada, 2.73 de tasa acumulada, que con sus 49 casos, muy por debajo de la Ciudad de México, pero sí tiene una mayor tasa. Y vemos también cómo el Estado de México, que estaba en segundo lugar de carga, cuando lo vemos ya por tasa acumulada es de 0.85 y tenemos muchos otros estados que están adelante de este gráfico. Entonces, este gráfico ustedes lo van a poder revisar a fondo, lo van a tener como un producto todos los días en el comunicado que se comparte. La siguiente diapositiva, por favor. Nuestra distribución de carga de enfermedad por grupo de edad y también nuestra distribución por sexo. Vemos ahora nuevamente ya la distribución por sexo un poco, digamos, más pareja, aunque todavía el 58% de los casos han sido del sexo hombre, y vemos cómo nuestra carga de enfermedad es de alguna manera similar a la que se ha estado reportando a nivel internacional, en donde los menores de edad no han representado un grupo importante para la transmisión y para la presentación de casos. Es básicamente ya a partir de los 24, 25 años de edad donde empezamos a tener presentación de casos y de ahí para adelante. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo esta distribución también por edades la observamos ahora en función de si son pacientes ambulatorios o hospitalizados. La proporción sí está similar a los últimos días, que es del 16%, pero además también podemos ver cómo esta carga de enfermedad, 16%, que son casos que en su momento tuvieron que ser hospitalizados, podemos ver en el gráfico también cómo se concentra y tiene una tendencia ascendente, que son las barras de color amarillo, tiene una tendencia ascendente en la medida que la edad se va incrementando. Ya sabíamos que la edad es un factor, se considera como un factor de riesgo para poder tener enfermedad grave, y lo vemos de alguna manera reflejado en esta gráfica. A mayor edad es donde se concentran la mayoría de los casos que necesitaron hospitalización, y en contraste, la mayoría de los casos que fueron o son ambulatorios están concentrados precisamente en la población adulto joven, y son casos que no requirieron mayor tratamiento, o muchos de ellos inclusive cursaron solamente con o están cursando con un resguardo domiciliario corresponsable. En la siguiente diapositiva vemos 16% de hospitalizados, que es el que tenemos en este grupo. ¿Cuál fue su evolución? Son 167 personas que tuvieron que ser hospitalizadas, de las cuales el 5% sí tuvieron un nivel de gravedad importante, e inclusive
el 1%, que representaría 2 personas, se encuentran actualmente intubadas, lo cual genera una situación clínica del mayor riesgo a poder perder la vida en un momento determinado. La siguiente, por favor. Ahora vamos a la distribución de lo que han sido las lamentables hasta el momento 29 defunciones. Podemos ver los grupos de edad y podemos ver también la distribución por sexo. Vemos cómo el sexo femenino es el que menos, el sexo de mujeres es el que menos ha sido afectado, y además podemos verlo representado en los grupos de edad. Son precisamente mujeres mayores de 55 años las que lamentablemente han perdido la vida, y lógicamente también del otro grupo de hombres, la mayoría también de alguna manera se concentra en estos grupos. Volvemos nuevamente a ver cómo tener edad avanzada o ser adulto mayor continúa siendo un factor de riesgo no solo para complicarse y hospitalizarse, sino también para en su momento poder fallecer. La siguiente diapositiva. Aquí tenemos la distribución también de las defunciones por estado donde ocurrieron, tanto en una tabla donde tenemos los números enteros como en una distribución de barras que nos permite un poco ver la intensidad. Vamos también a empezar a preparar, y yo creo que para mañana podemos tenerles ya una gráfica, así como veíamos la tasa de incidencia acumulada por estado, lo cual genera un cambio y una diferencia. Aquí también podemos tener una diferencia si vemos un cuadro por letalidad y por estado. Entonces vamos a preparar también para mañana un cuadro con letalidad por estado para poder también estar dando seguimiento a este indicador. La siguiente, por favor. Las comorbilidades o factores de riesgo que presentaron las 29 defunciones. A la cabeza de estas, con un 55%, la hipertensión, seguida de la obesidad y la diabetes, que sabemos que son los 3 factores de riesgo principales que tenemos. Ya con un poco menos de frecuencia, pero también presentes en las defunciones, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal crónica, el tabaquismo, la inmunosupresión y la enfermedad cardiovascular, que si ustedes ven esta lista, que es de la ocurrencia que ha sucedido de las defunciones, son precisamente los grupos de riesgo que se quieren proteger a través de las medidas de seguridad sanitaria, porque son los que tienen un mayor riesgo de complicarse y fallecer, como lo estamos viendo en la gráfica. La siguiente, por favor. Aquí tenemos nuestra curva de casos acumulados, ya actualizada a la carga actual, que es de 1.215 casos, y bueno, vamos a seguir viendo siempre esta tendencia ascendente en la medida que la cantidad de casos que se va confirmando cada día continúe guardando una proporción. En la medida que se confirmen menos, la curva podrá tener una orientación más hacia la horizontalidad. En la medida que se confirmen más, lógicamente hay una elevación de la velocidad y por lo tanto también un incremento, y es un indicador al que le estamos dando seguimiento. En la siguiente vemos precisamente esta curva, pero ahora cómo se compara en relación a lo que se ha dado en el comportamiento de otros países. Una gráfica que se ha estado presentando también y actualizando, y bueno, esto sería el nuevo corte, y estamos dando seguimiento precisamente desde que en su momento se inició la Jornada Nacional de Sana Distancia el pasado 23 de marzo, y estaremos siendo muy puntuales en cuál es el comportamiento de la curva en la medida que van avanzando a partir de ayer las medidas de seguridad sanitaria que empezaron a implementarse, digamos, con una mayor cobertura, precisión en relación a quiénes son los grupos que deben de quedarse en casa y no salir. Quedémonos en casa ha sido una lucha, ha sido un anhelo y un desafío que tenemos. Y bueno, en Receta Resurtible, como ustedes lo escucharon, este es un programa que buscamos facilitar la atención para pacientes con algunas enfermedades crónicas que están controladas. El paciente recibe una consulta y cada 3 meses acudirá para poder tener la siguiente consulta, pero sus medicamentos podrá acudir a canjearlo una por cada mes. ¿Quiénes podrán acudir? Por supuesto que el paciente no. Puede ser algún familiar, un conocido o un amigo. Eso es importante.
El paciente se tendrá que quedar como se ha quedado en sus casas, ustedes lo van a ver ahorita, y aprovechamos para que sus medicamentos los tenga en su domicilio a través de sus redes de apoyo. El programa nos permite también que los pacientes con riesgo no tengan que ir personalmente a recoger sus medicamentos. La siguiente, por favor. Estos son los padecimientos que acaban de ver en la videoconferencia, están funcionando los 3 niveles de atención y son pacientes con estas enfermedades que están controladas y cuyas condiciones clínicas nos dan oportunidad de no verlos cada 30 días, sino cada 3 meses. La siguiente, por favor. Miren, ¿qué es lo que ha sucedido? Y aquí yo quiero felicitar a los pacientes por su compromiso. Ahí tienen la historia. Nosotros veníamos dando desde agosto de 2013 154,000 recetas resultivas y vean lo que pasó desde el escenario 1. Los pacientes y sus familias, sus amigos y sus conocidos se comprometieron a 914,000 recetas, casi 1 millón de pacientes que dicen yo prefiero quedarme en casa y que vayan por mis medicamentos mi conocido, mi amigo o mi familiar. Ahí está el compromiso de los enfermos. Queremos el compromiso de los sanos. Si los enfermos se están comprometiendo, ¿por qué los sanos no? Y eso lo dejo a toda nuestra sociedad. La siguiente. También preocupados y ocupados por otro grupo de riesgo que son nuestras pacientes embarazadas. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes y no arriesgarlas cuando no sea necesario. Pacientes embarazadas que llevan un control prenatal dentro del instituto y que van a requerir un certificado de incapacidad, bastará con la solicitud y la presencia de un familiar, amigo o conocido, con una identificación oficial y con el carnet de la paciente. Estas pacientes obtendrán un certificado que se otorgará a partir de la semana 34 de gestación y se expedirá un certificado único por 84 días. ¿Qué estábamos haciendo? Nosotros tenemos la fortuna, el honor y el placer en el primer nivel de atención de atender por lo menos 5 veces a nuestras pacientes antes de pasarlas al segundo nivel para la preparación de atención a su parto. Si yo ya conozco a la paciente y le estoy haciendo un seguimiento prenatal, pues no tengo por qué, teniendo el antecedente de que venga esta paciente conmigo para poderle dar la incapacidad. Bien. Para pacientes con vigilancia prenatal fuera del instituto, que tienen el derecho, las señoras, de poderse atender a lo particular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, fuera del instituto se requerirá un resumen clínico de su médico particular, anexando exámenes de laboratorio y gabinete, firmado y con datos de la cédula profesional del médico que la está atendiendo, el carnet de la paciente que avale el estado clínico del embarazo y puede acudir un familiar, un amigo o un conocido. Estamos ante una epidemia, tenemos que ser sensibles con estos grupos de riesgo y por lo tanto facilitarles la comodidad y el acceso a sus certificados de incapacidad. La siguiente. No nos hemos quedado ahí, no nos hemos quedado ahí. Otra estrategia para que nuestros pacientes sigan en sus domicilios y que si tienen algunas dudas y algunas circunstancias de preocupación, entonces activamos la orientación médica telefónica COVID-19. ¿Cuál es el objetivo? Sencillo, reducir la concentración de personas en las unidades médicas, específicamente en las unidades de primer nivel de atención que son ambulatorias, y el riesgo de contagio por coronavirus, direccionando a nuestros pacientes para que sea un acceso efectivo a la atención médica según sea el caso. ¿Cuáles son los avances? Y vean otra vez el compromiso de nuestra sociedad, de nuestros pacientes, de nuestros derechohabientes. Previo a la epidemia de COVID, en los últimos 10 meses habíamos realizado 8,600 orientaciones telefónicas. En 10 meses, pero fíjense bien, el promedio eran 60 diarias. Ayer realizamos 2,393 orientaciones médicas telefónicas y el día de hoy, hasta hace una hora que me vine para acá, traíamos 5,262 orientaciones médicas telefónicas. ¿Para qué? ¿Para qué orientar médicamente a los pacientes? Que si tienen algunos datos, algunos fiebre, cefalea, puedan hablar telefónicamente, las va a atender un médico que tiene los algoritmos de seguimiento de acuerdo a las definiciones operacionales y desde ahí
les dará indicaciones y direccionará a los pacientes a los diferentes servicios que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social. Importantísimo. La siguiente, por favor. Y aquí tienen cómo el teléfono de orientación médica telefónica es atender las dudas de las personas acerca de su enfermedad, y para ello deben llamar al número 800-222-2668, donde nuestros médicos capacitados en este call center podrán atender todas las dudas que a continuación les comento. ¿Cuándo se considera una persona sospechosa de la enfermedad? Contacto, caso confirmado o sospechoso. Ahí, con una simple llamada. Medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio tanto en casa como al trasladarse. ¿Cómo se deben trasladar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuándo debo de acudir a una unidad médica? Y nuestro subsecretario se ha cansado en decirnos cuándo debe de acudir un paciente a una unidad médica. Pues cuando tengo datos de alarma, ¿de acuerdo? ¿A quién se le tomará la muestra? Y ha sido, bueno, una y otro día están diciendo quiénes deben tomar la muestra y a quiénes. La prescripción de incapacidades, como acabamos de ver, y bueno, la identificación de unos signos de alarma. Si el paciente tiene dificultad para respirar, tiene dolor torácico, tiene fiebre, tiene cefalea y tiene tos, pues no lo vamos a mandar a una unidad de medicina familiar, lo vamos a mandar directamente a un hospital. Gobierno de México. Más que
con el tema de
Sí, toser también, doctor, porque está prohibido toser y estornudar. ¿Es en serio? Sí. ¿Para la mal? Es que estornudar. Que esté enfermo. Ya. Gracias. 10 horas después.
Buenos días, Buenos tardes. días. Buenos días. Nos dormimos. No, es que nos llevó mucho tiempo la reunión de seguridad. Ánimo, ánimo. Vamos a contestar preguntas porque tengo que salir a Tlaxiaco y voy a estar en el aeropuerto pues desde las 9:05 tengo que estar en el aeropuerto. Aprovechar para decir que voy a Tlaxiaco, repetir que no puedo ver a nadie por la sana distancia, voy directo al hospital, agradecerle mucho a la gente que me ayuden, que voy solo a eso, no me puedo detener, no voy a atenderlos ahora, pero bueno, los estoy atendiendo, pero no vamos a poder tener ni siquiera un diálogo, una conversación. Voy a que entre en funcionamiento el nuevo hospital. A ver, tú. Gracias. Buenos días. Es Juan Hernández del periódico Basta de Grupo Cantón. Sería en sí pedirle a usted que si puede hacer usted un llamado, en este caso a los mexicanos. Hoy, desgraciadamente, bueno, desde ayer que ustedes hicieron el llamado precisamente a la sana distancia, hemos visto que todavía por ejemplo, en el transporte público, en el metro, todavía aún no les cae el 20 precisamente de esta emergencia epidemiológica. Muchos mexicanos todavía están saliendo a trabajar, están saliendo en las horas pico. Hay esta situación de gente que todavía que se van en el transporte público totalmente apretados. Quería preguntarle también, ¿ustedes están implementando alguna plática precisamente con el metro, con las líneas de transporte, precisamente para que no vaya totalmente lleno y precisamente respetar la sana distancia y sobre todo evitar que se propague el coronavirus? Muchas gracias. Sí, lo está haciendo el gobierno de la ciudad. No se puede detener el metro, pero se tiene que cuidar que no se congestione, que no se atiborre, que se ordene el transporte en el metro, que los que usan el metro, eso lo puede hacer el gobierno, se embarquen y se trasladen en vagones no llenos, eso se puede hacer a la entrada, pero lo más importante es que si no se tiene una actividad esencial, lo mejor es quedarnos en casa. Lo que estamos buscando con esta medida es que no haya contagio y que no se nos presente una situación de emergencia que nos sature los hospitales. Es la famosa curva que se ha venido mostrando de cómo es diferente que se aplane la curva, porque la experiencia en países donde se desbordó la epidemia, saturó los hospitales
Entonces, lo que se busca es que el crecimiento sea conducido, y eso se puede evitar si no hay contagio. También es muy importante, aunque esto lo tiene que seguir aclarando Hugo, que lo hace muy bien, es muy importante que no se vaya al hospital por cualquier síntoma. Se ha venido demostrando que incluso del número de infectados es un porcentaje reducido relativamente el que requiere hospitalización, que pueden quienes estén infectados quedarse en casa. Entonces esto es muy importante. A ver si no está la curva que manejan para aprovechar. Señor presidente, perdón. Yo me refería también en específico, estamos hablando de líneas de transporte, por ejemplo, de los microbuses, de los autobuses. Sí. Desgraciadamente, muchos mexicanos, como usted lo acaba de mencionar atinadamente, viven al día, tienen que moverse. En el caso de los transportes, que me refería que eran los microbuses, ¿habrá algún apoyo para ellos precisamente? Porque uno de los principales argumentos es que tienen que llevar la cuenta, tienen que llevar pues el gasto, y ellos no saben en dónde encajan, si encajan como llamarlos trabajadores independientes. ¿Ellos cómo se les podría apoyar? Gracias. Bueno, yo pienso, y esto aplica para toda la población, son dos etapas, ¿no? Una, el que evitemos el desbordamiento, el descontrol de la epidemia. Eso es lo principal, porque va a significar salvar vidas. Al mismo tiempo, cuidar que no se deteriore tanto la economía, pero no solo pensando en variables macroeconómicas, que no se deteriore básicamente la economía popular. Que atendamos la emergencia sin destruir nuestra base económica. Y cuando hablo de la base económica del país, no solo estoy pensando en las grandes empresas, o no solo debemos pensar en eso, hay que pensar en las pequeñas empresas familiares, en toda la actividad económica formal e informal. Pero esa es una primera etapa. La segunda es, y va a llegar, la reactivación. ¿Cómo vamos a reactivar la economía? Esto es lo que se busca, que no tengamos esos incrementos de otros países y que podamos ir extendiendo el número de infectados. Que esta línea se vaya en lo horizontal, en lo más horizontal posible, porque esto significa que no se saturen los hospitales.
se dieron casos en donde, esa era la que quería, en donde no había camas, ventiladores y enfermos delicados tenían que esperar a que se desocupara la cama, el ventilador. Eso es lo que buscamos. Y por eso tenemos que hacer el esfuerzo, el sacrificio de quedarnos en la casa. Estoy muy consciente de quienes viven al día, pero yo estoy seguro que vamos a poder resolver esto pronto si seguimos actuando de manera profesional. Yo le digo a los mexicanos, y me gustaría que Jesús Ramírez, de Comunicación, diera a conocer, a ellos a lo mejor no les va a gustar, pero me importa mucho que los mexicanos sepan en manos de quién están. Me gustaría mucho que conocieran la trayectoria médica, científica de los que están a cargo de la estrategia. Cuando conozcan el currículum del doctor Alcocer, se van a dar cuenta que es una eminencia. Premio Nacional de Ciencia, pero además maestro emérito, investigador emérito, reconocido mundialmente, de los mejores especialistas del mundo. El subsecretario Hugo López-Gatell, lo mismo, y él además con un añadido de que sabe explicar, expone con mucha claridad. Porque puede ser una eminencia. Yo conocí y sé de politólogos, de profesionales, escritores de primer orden, pero que no se les daba el exponer las ideas. Leía uno un artículo, un ensayo del finado Jesús Reyes Heroles, y era una delicia por la profundidad, por la prosa, pero si lo escuchaba uno leyendo, ya era otra cosa. También el finado, mi amigo Samuel del Villar, de primer orden, doctor en Harvard, en Derecho Constitucional, con una claridad en las ideas, pero al momento de expresar ya era otra cosa. Esto pasa también. Los científicos son pues eminencias, pero no todos
tienen la capacidad para explicar de manera sencilla. Hugo tiene esa virtud, además de ser un experto, de ser especialista, es un buen expositor. Vean también los antecedentes del doctor Reyes Terán, de los 5, incluso hay una mujer, 2. Me gustaría que los conocieran. No hay un equipo en ningún país del mundo que respalde, en este caso al presidente, como el equipo de médicos y de científicos que tenemos. Por eso fue muy acertado decir, nada de que los politiqueros vengan aquí a decir lo que se debe hacer o hacerles caso cuando tienen otros propósitos, quieren proyectarse o quieren cuestionar al gobierno, y ahí aparecen con sus mascarillas cuestionando sobre la estrategia. Entonces, eso no se ha permitido. Son los técnicos, los científicos. A mí me llegan a ver representantes de sectores empresariales, de medios de comunicación, de la academia, hacerme planteamientos. Y les digo, con el doctor Alcocer, con Hugo López-Gatell, es que tenemos un invento para enfrentar el coronavirus. Estamos avanzando mucho ya y queremos una entrevista para explicar sobre esto. Entonces les digo, sí, pero primero con los expertos, que ellos vean si tiene fundamento, si es algo serio, porque en estos tiempos hay mucha charlatanería y mucha gente buscando hacer negocio con todo. Entonces tenemos que cuidar eso. ¿Por qué no pones de nuevo la tabla? Tengo el video con la explicación de todo. A la tabla. La explicación de... sí. Esto es muy importante porque da confianza.
Gobierno de México. Muy bien. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, del diario digital Bajo Palabra. Presidente, en México hay actualmente 53.3 millones de personas en la pobreza. Durante los últimos 40 años, muchos medios de comunicación omitieron el crecimiento de la pobreza, que hoy, desgraciadamente, esos mexicanos que van al día, pues van a padecer los estragos del coronavirus. Y aunado a eso, presidente, según una encuesta, las fake news o las noticias falsas le están ganando a la información verídica y la información que emiten las autoridades de salud. En ese sentido, presidente, yo le vuelvo a insistir, y en mi canal de YouTube también la gente me pregunta y me dice que por qué no se hace un informe sobre el coronavirus a nivel nacional, en cadena nacional, mientras que pase la contingencia, porque pareciera que los medios que siguen inconformes por no tener publicidad insisten en apanicar a la gente. Y yo le puedo asegurar, presidente, que en las aldeas, en los grupos étnicos de los lugares más apartados de México, ni siquiera están enterados del coronavirus, porque están más preocupados por arar la tierra, por recoger la cosecha y por atender pues la pobreza en la que está México todavía. Sí, vamos a estar informando cada vez más. Yo creo que esa es la mejor defensa frente a rumores y falsas noticias, el que estemos informando todos los días. Y también nos ayudan las redes sociales. Yo no comparto el que las campañas orquestadas en redes sociales, en Twitter y en otros medios, confundan a la gente o logren su propósito de distorsionar la realidad. No creo en eso. Creo que el pueblo de México está muy consciente, ya no es susceptible de manipulación. Sale una noticia falsa, de inmediato salen a desmentirlo en las redes y hacen el ridículo quienes promueven esas noticias falsas. Yo les diría que hasta ayuda, porque esas personas, sobre todo si son políticos, cada vez se van desgastando más. Es lo mismo de los medios. Si no tienen credibilidad, si sus articulistas no son serios, no son profesionales, si son tendenciosos, porque están al servicio del poder económico, sobre todo, pues ya nadie los lee, nadie los toma en cuenta. Por eso no hay que preocuparse, hay que tenerle confianza a la gente. Y también tomar en cuenta que el alcance de las redes aún es muy limitado y es un sector. No quiere decir que no haya internet en la población. Sí, pero no se usa todo el internet solo para la información política. Se usa para muchas otras cosas. Los jóvenes usan el internet para la recreación, para el deporte, para otras noticias o temas. No hay que preocuparse mucho por eso.
y tenerle confianza a la gente, confiar mucho en la gente, en el juicio práctico que tiene la gente. Y poco a poco, ¿no?, van quedando descubiertos los que mienten, los que no dicen la verdad. De lo que no tengo duda es que todo ese malestar, que no es malestar social, sino que es un malestar de un sector de la élite de poder, tiene que ver con el que ya no hay privilegios, el que no se permite la corrupción, el que ya no se condonan los impuestos, el que los medios, no todos desde luego, ya no tienen las canonjías que tenían antes, ya no hay pago a columnistas. Ahora lo estamos viendo. Quisieran sectores, pues, económicos también, no todos, que aplicáramos las mismas recetas de antes. Frente a la crisis, crédito del Fondo Monetario Internacional. Frente a la crisis, pedir que el pueblo se apriete el cinturón. Sí, también. Frente a la crisis, subsidios fiscales. Frente a la crisis, salvamentos, rescates. Ya no. Tenemos que proteger primero a los pobres. No pueden seguir habiendo fobaproas. Y aquí es importante decir que muchas veces en política hay que optar entre inconvenientes. A ver, es muy sencillo. Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación. ¿Y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores? Para darle a las niñas, a los niños con discapacidad, para darle a los campesinos, para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares. Todavía hay que esperar. Yo confío que vamos a lograr una recuperación económica pronta, porque tenemos bases muy sólidas, en cuanto a la participación, al trabajo de nuestro pueblo, a la entrega de nuestro pueblo y otros elementos. Nos
Ayuda mucho el que se haya aplicado con anticipación una política de bienestar en beneficio de los pobres. Fíjense si no nos ayuda que estamos entregando el apoyo anticipado a los adultos mayores. Tengo el reporte de hoy, ya llevamos 75%. 6 millones de adultos mayores ya tienen sus recursos. Y vamos a terminar el 10. Ahora, también, para los que insisten mucho en que quieren condonación de impuestos, porque así era antes, no pagaban los de arriba. Y utilizaban de excusa la crisis. El no pago completo de impuestos se justificaba con el supuesto crecimiento económico. Pero ¿qué sucedió durante todo el periodo neoliberal? No pagaban impuestos y no hubo crecimiento económico. O sea, son esos mitos que hay que ir viendo en beneficio de todos. Lo mismo, desde luego, el Banco de México es autónomo, pero como mexicano no me gustaría que se utilizaran las reservas para querer estabilizar nuestra moneda. Porque si es una crisis mundial, tenemos que cuidar nuestras reservas. Y suele pasar que en estas crisis hay mucha especulación. Así como pierden las economías, hay grupos que ganan. Entonces, cuidar nuestros recursos. Ya las fórmulas aprendidas en las escuelas de economía de México y del extranjero ya no son las mejores. Ya se demostró cuánto tiempo llevaron aplicando esas políticas y miren los resultados. Entonces ya es un asunto ideológico, no es juicio práctico. Es lo que se tiene que tomar en cuenta, es lo que se tiene que valorar para la definición de los planes, los programas de reactivación económica. Y es lo que estamos haciendo. Presidente, la segunda pregunta, si me lo permite, usted ha tenido diálogo, al igual que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con los 32 gobernadores de la República Mexicana. ¿Cuál es esa ruta de diálogo para atender una pandemia que no es de México, sino es una pandemia a nivel mundial? Y bueno, pues pareciera que cada gobernador o cada alcalde estuviera llevando agua para su molino. Le pongo dos ejemplos. El de Jalisco, pues anda sanitizando la ciudad con agua contaminada de las fuentes. Otro alcalde de Movimiento Ciudadano ya hasta mandó a hacer fosas para la posible gente que pudiera morirse como consecuencia de esta pandemia. ¿Cuál es la ruta o la plática que tiene con esos gobernadores? Y digo, porque ellos también, pues si nos vamos a de que tienen después de los 60 deben de estar en cuarentena, pues va a haber un vacío de poder.
¿Cuál es la ruta de pláticas o de trabajo con esos gobernadores, presidente? Bueno, ayer hubo una teleconferencia con todos los gobernadores, estuvo la secretaria de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, platicaron, escucharon todos los planteamientos de los gobernadores y se explicó lo que se está haciendo. Y mi recomendación sigue siendo la misma, que todos nos alineemos, respetemos las recomendaciones de los especialistas, de los científicos. No es tiempo de ocurrencias, es un asunto muy serio. Entonces ya vimos quiénes son los encargados de conducir esta estrategia. Si ellos se quejaran de que no les hacemos caso, eso sí sería terrible. Pero hay constancia de que les estamos haciendo caso en todo. Entonces, ¿qué les pido a los gobernadores y a todas las autoridades? Vamos a ver esto, o vamos a seguir viendo esto de manera profesional, porque está de por medio la salud del pueblo, nada de politiquería. Y así están actuando los gobernadores. Acabo de estar el fin de semana, les comentaba, con el gobernador de Nayarit, con la gobernadora de Sonora, con el gobernador de Baja California, con el gobernador de Sinaloa, y la mayoría de ellos me expresó que siguen aplicando en sus estados la política que define el Comité de Salud Pública. Entonces, vamos bien y es tiempo de unidad. Y una última pregunta, presidente, sobre los trabajadores que se han visto en la necesidad de abandonar sus puestos de trabajo, pues dado esta cuarentena. Le voy a poner, usted dijo ayer que hay que evitarse los juicios para que con la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, hay dos empresas en México, a mí me consta, porque he platicado con los empleados de estas empresas, es una extranjera, la Starbucks, que son jóvenes de 18, 20, 25, 24 hasta 30 años y que los despidieron sin goce de sueldo. Cuando esa empresa Starbucks paga en dólares por hora en Estados Unidos y en Canadá. Y también está una cadena de restaurantes que se llama Casa de Toño, que además ahí pues también los despidieron sin gozo de sueldo. Presidente, esa gente es la gente de abajo, es la gente que no tiene para comer diario y que vive de las propinas y que a veces también pues obviamente son bajas, presidente. ¿Cómo va a actuar su gobierno? Y si ojalá que ahora sí la Secretaría del Trabajo se ponga las pilas en castigar a esos empresarios. No todos actúan de esa manera, pero que actúe de una forma rígida y que obviamente siempre sea en beneficio de la gente de abajo, de la economía que no se puede parar porque esa gente pues no tiene para comer diario. Pues yo diría tres cosas. Una, que haya conciencia en los empresarios. Han habido manifestaciones de apoyo del sector empresarial y de empresarios en particular, que están comprometiéndose a no despedir y a pagar a sus trabajadores su sueldo, mantener sus prestaciones, aún estando los trabajadores en sus casas. Tengo mucha información en ese sentido y celebro que esto se esté dando. Y hay otros que en efecto no se están portando bien, pero todavía es tiempo de rectificar
porque van a quedar muy mal. Después, ¿de qué sirve tener una campaña de publicidad de cientos, miles de millones de pesos si en una emergencia actuaron de manera egoísta o usurera? Ahora se sabe todo. Bueno, tú mismo, aquí porque hay libertades, ya hablaste de una empresa o de dos. Y una es extranjera. Sí, entonces ellos tienen que cuidar eso. Lo segundo, que si no hay justificación, la Secretaría del Trabajo tiene que intervenir. Si no hay justificación para que se den estos despidos, porque tienen que irse a refugiar, a cuidarse a sus casas con los sueldos, no despedidos sin goce de sueldo. Tienen que recibir los trabajadores sus sueldos. Así está en la ley. Entonces, si no es por convicción, por humanismo, por sensibilidad, y se actúa de mala fe, si nada más está pensando en el dinero, en el lucro, en lo material, pues entonces la Secretaría del Trabajo tiene que proteger a los trabajadores, porque se viola la ley, es una violación de la ley. Y no solo sería el que reinstalen a los trabajadores y el que les paguen, sino también nosotros estamos obligados a defender a los trabajadores y hacer valer la ley. También estaríamos dando a conocer, así como tú lo estás haciendo, quiénes son los que son capaces de voltearle la espalda al sufrimiento, a los que padecen, a los que lo necesitan. Y lo tercero, decirle a todos los trabajadores y a los empresarios que estamos actuando profesionalmente porque lo que queremos es resolver lo más pronto posible esta situación de crisis para regresar a la normalidad y reactivar la economía, reconstruir de nuevo la base económica del país, porque nuestra base, nuestra estructura social y cultural está intacta. Esa es la fortaleza de México. Si tenemos eso protegido, garantizado, resistimos cualquier calamidad. Ahí está el ejemplo del pueblo japonés. Lo bombardean, destruye y resurge. ¿Por qué? Por su cultura. Eso es nuestra fortaleza. Lo que pasa que los expertos, especialistas en ciencias sociales,
en economía, no toman en cuenta esto. Y esta es la verdadera fortaleza de nuestro país. Por eso tenemos que tener confianza. Vamos a salir adelante. ¿Qué pasa después de un terremoto? La solidaridad de todo el pueblo, ¿sí?, la unidad de todo el pueblo y a la reconstrucción, a levantarnos. ¿Qué pasa después de un huracán en las zonas hoteleras, en las zonas turísticas? Huracanes que han devastado toda la infraestructura turística en Los Cabos, en Acapulco, en otras partes. Y al mes, a los 2 meses, 3 meses, ahí está levantado todo. Entonces, tengamos confianza. Lo más importante ahora es que ayudemos a cuidarnos. Esto significa que tomemos conciencia de que si no es necesario salir a la calle, hay que estar en la casa, que cuidemos a los adultos mayores, a la población más vulnerable, lo que hemos venido diciendo. El otro día estaba yo viendo un video de una anciana respetable que se enojaba porque no la dejaban salir. Pues hay que convencerla, persuadirla, pero que tienen que estar en la casa, cuidarlos y procurar lograr entre todos el propósito de que no se nos desborde, que mantengamos el crecimiento de la epidemia controlado, porque sí tenemos preparación, hemos avanzado mucho en preparar hospitales y camas, pero lo dijimos desde el principio, esto no se resuelve en los hospitales, lo tenemos que resolver en las casas, lo tenemos que resolver en lo preventivo, entre todos. Entonces, sí, pedirles que sigamos adelante. ¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. Diversas consultorías políticas económicas han señalado que México incluso podía decrecer hasta un 7% su Producto Interno Bruto. El IMEF hace unos momentos manejó que esta crisis podría dejar daños hasta por 4 años para salir de la misma. Esa sería la primera. ¿Hasta dónde se piensa que podrá llegar la afectación a la economía mexicana? La segunda es que también el canciller anunció que se iban a recibir 50,000 pruebas para la detección del COVID-19. Me gustaría saber si se sabe dónde se van a distribuir, a qué estado se van a dejar. Y la última pregunta, si se reunió con los ejecutivos de Constellation Brand y si se llegó a algún acuerdo. Gracias. Bueno, la pregunta sobre los insumos para pruebas y demás, esto por la tarde-noche, recuerdo que a las 7 está aquí el doctor Hugo López-Gatell, hay que estar pendientes, yo estoy pendiente de esas conferencias, estoy atento, donde quiera que me encuentre, estoy viéndolas, porque pues ellos son los que tienen la información y, repito, conducen toda la estrategia. Acerca de la cervecera, en efecto me reuní con los dueños de la cervecera, más bien los directivos. Vinieron de Estados Unidos y platicamos
en un ambiente de respeto. Ellos dieron sus puntos de vista, nosotros también, y estamos ya en camino a buscar un acuerdo. O sea, fue buena la reunión. Habían dos posibilidades. Una, la denuncia jurídica y acudir a tribunales. Y la otra, la vía de la conciliación, porque somos libres. Y ellos aceptaron la vía de la conciliación, del acuerdo. Optaron por eso. Ese es un primer paso positivo. También les explicamos que ya era una decisión tomada por los ciudadanos el que no se podía operar la cervecera en Mexicali. Y ellos ya han aceptado eso. Porque fue la voluntad de los ciudadanos y se respeta la voluntad del pueblo, la voluntad mayoritaria de las personas. Y en tercer lugar, ya estamos viendo opciones. ¿Qué alternativas? Otros sitios y otras opciones se van a analizar. Pero quiero decirles que me quedé muy satisfecho por la actitud de los directivos de esta empresa cervecera. Fueron muy respetuosos, nada de prepotencia y entendiendo el porqué de esta situación y buscando opciones en plan propositivo. Son un ejemplo de comportamiento en situaciones de conflicto. Muy respetuosos, muy buenas personas, muy buenas personas. Como para ponerlos de ejemplo, para que otros actúen así. Nada de estar en contra de las actitudes o de las decisiones del gobierno, entendiendo las circunstancias, explicamos. Nosotros no podemos imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y hacer valer la democracia y escuchar a la gente. Y siempre hay, mediante el diálogo, salida. Y es diálogo con compromisos. Y fue muy grato, repito, este encuentro. Lo tercero, acerca de cuánto nos va a afectar la crisis mundial por el coronavirus y también por la caída en los precios del petróleo, porque se juntaron. Los males nunca vienen solos, siempre se hacen acompañar de otros males.
vamos a esperar, estamos haciendo las valoraciones, los técnicos de Hacienda están haciendo el análisis, pero vamos a resultar menos afectados que otros. Eso sí lo puedo decir, porque tenemos una política de distribución del ingreso que no se tiene en otras partes. O sea que lo poco o mucho que se tenga se va a distribuir mejor, con justicia. Antes había una muy mala distribución del ingreso. Pues ahí está, repito, el ejemplo del FOBAPROA. Imagínense a quién se le puede ocurrir, en qué cabeza cabe convertir deudas privadas de una minoría en deuda pública. Eso ya no. Cuando el presidente Zedillo informó que iba a haber este rescate a los bancos, ahí está el dato, porque fue un informe. Habló de que nos iba a costar el rescate, creo que 180,000 millones de pesos. 180,000 millones. Y nos ha costado hasta ahora 2 billones. O sea, como que se equivocó un poquito, no mucho. Y todavía la deuda es prácticamente la misma. Vamos a decir el principal. Estos 2 billones fueron de rescate entregado a los privilegiados y de intereses. Llevamos desde entonces destinando 30, 40 mil millones de pesos al año del presupuesto público, solo para pagar intereses del FOBAPROA. Entonces eso ya no. Y algunos técnicos dicen, es que estuvo mal aplicado. No, es que si se trata de rescatar, pues hay que rescatar a los más vulnerables, a los más pobres, a los más necesitados. Primero, dice, no, el señor Obama lo hizo muy bien, porque el rescate que él aplicó consideró que el gobierno se iba a quedar con acciones. Sí, a lo mejor fue mejor, pero en el caso nuestro, ni uno ni otro, ya no hay rescate para los de arriba. El rescate es para millones de mexicanos que viven en la pobreza. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos como siempre. Se va a respetar a todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Eso es lo principal, ese es el propósito básico del gobierno. Me tengo que ir, si no, ya no llego. Y sí, mañana seguimos. ¿Qué fue lo que pasó ayer en ese Mañana te contesto. Un abrazo.